Una de las últimas actualizaciones de Call of Dragons nos trajo las mascotas. Esta fue una de las mejores actualizaciones que tuvimos hasta ahora. Noto a la comunidad bastante movida con este tema, pero si bien es algo que está bueno, también es algo bastante complejo. Esta guía va a ser un poco larga, pero voy a intentar hacerla lo más concisa posible y con toda la información que necesitan para entender cómo funcionan las mascotas a fondo. Además está hecha de forma progresiva, pensada de principiantes a pro, para que si les resulta mucho desde un principio puedan aplicar solo la primera parte del video los primeros días y cuando estén listos puedan ir aplicando la segunda y después la última parte. Déjenme por favor un comentario diciendo qué les parece este formato de guía. ¿Hubiesen preferido 3 guías por separado o prefieren una sola y bien completa? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer es darles un tip muy importante que les va a servir más que nada a aquellos jugadores que todavía no quieren meterse de lleno en el tema de las mascotas. El consejo es que atrapen todos los días todas las mascotas que el juego les permita. Para muchos esto puede resultar obvio, pero he visto mucha gente que no se dio cuenta que tenemos un límite diario. Una parte muy importante de mejorar nuestras mascotas tiene que ver con atrapar y liberar aquellas que no nos sirven. Les recomiendo que intenten entender al menos esta parte de las mascotas. Pero me estoy adelantando, a partir de ahora vamos a ir de principio a fin con toda la información. Quería traerles este tip lo más rápido posible para aquellos que no vayan a ver todo el video, que no se pierdan lo más básico y que después no digan ay, ¿por qué no me avisaron? Así que ahora sí, desde el principio, a las mascotas las encontramos en el mapa y están mezcladas con las criaturas oscuras, pero son muy fáciles de distinguir, sobre todo porque si estamos en duda, basta con tocar sobre ellas y si dice capturar es una mascota y si no es una criatura oscura normal. De hecho, si alejamos un poco el mapa, podemos ver que tienen un icono diferente. En la búsqueda hay dos formas diferentes de buscarlas. Si vamos a la parte de bestias, vamos a poder elegir entre encontrar cualquier tipo de mascota o elegir el tipo que estamos buscando. Pero nos va a aparecer la más cercana sin importar el nivel. En cambio, si vamos a la parte de criaturas oscuras, podemos elegir el nivel que yo en este momento no tengo suerte y no tengo ninguna de niveles 21 a 23. Pero no podemos elegir el tipo y nos van a mostrar criaturas oscuras y mascotas. Yo prefiero este método principalmente porque me interesa atrapar de nivel alto, porque mientras más alto el nivel, mayor la probabilidad de conseguir rareza más alta y por el momento necesito todo tipo de mascotas. Aún así, aunque solo atrapemos las de nivel más alto, las probabilidades de conseguir épicas son muy bajas y legendarias mucho menores. Pueden ver que al seleccionar una mascota nos da la posibilidad de capturarla o atacarla. Si las atacamos nos van a dar las mismas recompensas que una criatura oscura de ese mismo nivel. Yo les recomendaría que no ataquen mascotas por las recompensas, al menos no las de niveles más altos. Ustedes no van a perder nada, pero quizás haya alguien en su alianza que las necesite. Lo mejor que pueden hacer es compartirla en el chat de la alianza y seguir buscando otra criatura oscura. Para capturarla basta con poner capturar y mandar todas las marchas que quieran. Para esto van a gastar un mandato, pero no gastan puntos de comando, así que en ese aspecto es lo mismo mandar una o 5 marchas. Tenemos una cantidad fija de mandatos por día que se resetean a las 00 UTC. La cantidad base de mandatos diaria es de 2 y la única forma de conseguir más mandatos diarios por el momento es mejorando esta política que se puede subir 3 niveles, por lo cual el máximo pasa a ser de 5 por día. El primer nivel nos cuesta 200.000 de prestigio y tarda un día. El segundo nivel cuesta 500.000 y tarda 2 días. Y el tercero cuesta 1.000.000 y tarda 3 días. En mi opinión, si tienen el prestigio necesario, vale la pena usar gemas para acelerarlo, ya que mientras más rápido lo tengan, más mascotas van a poder atrapar en total. ¿Para qué nos sirven las mascotas? Las podemos agregar a un ejército al igual que los artefactos y le dan bonificaciones a este, además de que tienen habilidades propias como los héroes. No marcan una diferencia tan grande como un héroe, pero lo bueno es que son personalizables. Hay que tener en cuenta, si las vamos a usar para pelear, que tienen resistencia o estamina como los héroes. Podemos usar la misma mascota varias veces e ir cambiándola de marcha si queremos, pero para eso tanto el héroe como la mascota tienen que estar en la ciudad y si la usamos mucho se va a cansar y vamos a tener que esperar para volver a utilizarla. Hay 10 tipos diferentes de mascota y dentro de cada tipo hay un macho y una hembra, por lo cual no me sorprendería mucho si en algún momento nos permiten criar mascotas, pero por el momento no hay ningún anuncio al respecto.
Cada tipo de mascota tiene habilidades y atributos propios, lo que hace que cada una sea preferible para un tipo de tropa en específico, pero ese es un tema más extenso que voy a tratar en otro video. La idea de este video es explicarles cómo funcionan las mascotas en general. Algo importante que quiero que tengan en cuenta en este momento es que, al igual que con los héroes y tropas, hay mascotas voladoras y mascotas terrestres. Si queremos una mascota que nos sirva para una marcha voladora, tenemos que prestar atención a que sea una mascota voladora. Ahora, cuando recién capturan una mascota, no la pueden usar en batalla. Para eso tenemos que subirlas a nivel de afecto 2, si no nos van a figurar como que no están domadas. Se puede mejorar el nivel de afecto interactuando con ellas, limpiando el hábitat o con regalos. Los regalos se consiguen abriendo cofres que se desbloquean cuando tenemos 10 tokens de mascota. Estos tokens los conseguimos al interactuar con las mascotas y en varias misiones, tanto principales como secundarias. En estos cofres podemos conseguir habilidades, regalos para las mascotas, pociones de regeneración y algunos otros ítems. También es importante tener en cuenta que cada mascota tiene algunos regalos que puede aceptar, pero no vamos a necesitar mucho para llevarlas a nivel 2, así que yo no me preocuparía por eso. Una vez que las tenemos en nivel 2 de afecto, podemos usarlas en pelea y en nivel 5 podemos cambiarles el nombre. Por el momento no conozco otro efecto que nos dé subirles el afecto. Además del nivel de afecto, se puede subir el nivel de la mascota, lo cual sube los atributos de esta, pero eso lo vamos a explicar en unos minutos. Ahora solo quiero que puedan diferenciar uno del otro porque es muy fácil confundirse acá. Este nivel se sube peleando contra oscuros o enanos. Cuando vayan atrapando sus primeras mascotas, se van a dar cuenta de que hay un límite de cantidad sobre cuántos pueden tener en su hábitat y cuántos pueden tener en total. El hábitat no se mejora, el máximo es siempre 7, pero el total se puede subir. Y en mi opinión es recomendable mejorarlo mínimo hasta poder tener el hábitat lleno. Esto nos va a dar más libertad al momento de atrapar mascotas y además vamos a recibir más tokens de mascota todos los días, lo que significa que vamos a ir recibiendo más recompensas y por más que hayan gastado gemas en esto, con el tiempo las recompensas van a hacer que el gasto haya valido la pena. Además de que ya de por sí no es un gran gasto, los primeros niveles costaban 10, 20, 50 y 100 o algo por el estilo. Esto sí ya me parece demasiado. Para elegir qué mascotas queremos que estén en el hábitat y cuáles no, tenemos que seleccionar este botón. Una vez que tenemos el hábitat lleno y no podemos atrapar más, lo que podemos hacer es liberar mascotas que no nos sirven. Esto nos va a dar algunas recompensas que incluyen pociones de regeneración, libros para expandir la cantidad de habilidades que podemos guardar y, lo más importante, podemos recibir alguna de las habilidades que tenía la mascota que liberamos. Esto se nos guarda en forma de tarjeta de habilidad y más adelante se la podemos enseñar a otra mascota o venderla. Seguramente se estén preguntando, pero ¿cómo sé qué mascota me conviene guardar y cuál puedo descartar? Esto depende de varias cosas. Las mascotas tienen diferentes niveles de calidad, pueden ser de elite, avanzadas, épicas o legendarias. Lo ideal sería atrapar una legendaria, pero si no, esto se puede mejorar regenerando las mascotas, de lo cual vamos a hablar en unos minutos. Lo que principalmente nos importa al momento de saber si nos sirve o no son las habilidades, principalmente las habilidades de talento. Hay dos tipos de habilidades, las comunes o las de talento. Las comunes se las podemos enseñar a nuestras mascotas, pero las de talento solo se pueden conseguir en mascotas salvajes. Podemos distinguir fácilmente las de talento porque dicen talento en una esquina y no son completamente al azar y compartidas entre todas las mascotas, sino que cada tipo tiene sus propias habilidades de talento que tienen que ver con la especialidad de cada mascota. Así que lo ideal en la mayoría de los casos es quedarnos con las mascotas que tengan una habilidad de talento que nos sirva. Además, si tenemos una mascota que no nos guste pero que tenga habilidades que nos sirven, podemos sacrificarla para que otra mascota herede sus habilidades. Pero cuidado que esto tiene un costo bastante alto de monedas y, si no me equivoco, no solo perdemos una mascota sino que borra las habilidades que tenía la otra mascota. Sinceramente, por el momento no es algo que me parece que vale la pena hacer. Además, podemos ver que las mascotas tienen 6 atributos cuyos valores pueden cambiar y van desde la C a la S. Y los valores numéricos pueden incluso variar entre dos atributos del mismo rango. Cada habilidad se mejora con un atributo puntual. Este lo podemos ver en la descripción o en el icono que tiene cada habilidad, que es el icono del atributo que necesita. El valor real de cada atributo que tiene una mascota se determina por su valor base y su tasa de crecimiento, que es el número entre paréntesis. Estos son fijos, pero el valor real sube cuando la mascota sube de nivel.
Ojo, nivel de mascota, no nivel de afecto. La fórmula es valor de atributo igual a valor base más tasa de crecimiento por nivel de mascota de guerra menos 1. El menos 1 es porque el nivel base de la mascota es el 1 y ese no sube los atributos. O sea que si la mascota es nivel 11 va a haber subido 10 niveles, no 11. Tomemos la fuerza de este lagarto venenoso como ejemplo. Vemos que si tenemos de fuerza base 13 y la tasa de crecimiento de 1.36, cuando la mascota llegue a nivel 11 va a subir 13.6 gracias a la tasa de crecimiento. A esto le sumamos el valor base y nos da un valor real que es de 26.6. En nivel 60 nos va a dar 80.24 más los 13 de la base que nos da un total de 93.24. Ese sería el valor real de fuerza de esta mascota en nivel 60. Como dije antes, esto afecta a las habilidades, por eso lo ideal es tener mascotas que tengan los atributos con rango S que afecten a las habilidades que tengamos equipadas o al menos a las que más nos interesan. Entendiendo esto podemos explicar mejor qué es la regeneración. Para regenerar una mascota en Call of Dragons necesitamos pociones de regeneración, que se consiguen en las recompensas diarias, liberando mascotas. Se pueden comprar en la tienda de méritos todos los días, en la tienda VIP todas las semanas, o también podemos conseguirlas en los paquetes mensuales. ¿Cómo funciona la regeneración? Cuando regeneramos una mascota nos da la opción de guardar, lo cual va a hacer que nos quedemos con la nueva mascota, o de seguir regenerando sin guardar. Si no queremos hacer ninguna de las dos, simplemente cerramos y nos quedamos con la mascota que teníamos antes de la última regeneración. Cuando regeneramos una mascota, van a cambiar tres cosas importantes. Lo primero es la calidad de la mascota, que puede pasar a ser más alta pero también más baja. Cada 20 regeneraciones vamos a tener una épica o legendaria garantizada. Este contador es independiente para cada mascota y se guarda cuando dejamos de regenerar. O sea, si acá nos aparecen 10 regeneraciones para una épica o legendaria, la próxima vez que regeneremos nos va a seguir marcando 10, sin importar si lo hacemos hoy, mañana o la semana que viene. Lo segundo que cambia son los atributos, que ya antes de empezar a regenerar deberíamos saber qué atributos buscamos en esa mascota en específico. A mí en este caso me serviría principalmente inteligencia, después tolerancia y por último espíritu. Lo tercero que cambia es la cantidad máxima de habilidades que podemos tener, que incluso si es menor a la cantidad de habilidades que tiene esa mascota, podríamos llegar a perder alguna. El máximo es 8 y lo ideal sería que dejemos a nuestra mascota con 8 lugares, pero es muy difícil de conseguir una mascota legendaria con 8 espacios y exactamente los atributos que queremos en nivel de rango alto. Así que para empezar yo me conformaría con conseguir una legendaria y pasaría a la siguiente en vez de gastar absolutamente todo en una. En lo posible que los atributos sean de nivel más alto posible, pero tampoco me volvería loco para que estén los 2 o 3 que buscamos en nivel S. Más adelante pueden volver a regenerarla para buscar la mascota perfecta. Ahí me tocó una con inteligencia A y por el momento me voy a quedar con esa. Una vez que tenemos una mascota del tipo que queremos y que la mejoramos a legendaria, lo que nos quedaría es conseguir las habilidades que le vamos a enseñar. Lo primero a tener en cuenta es que las habilidades también tienen diferentes niveles. Tenemos sin estrellas o con 1, 2 o 3 estrellas. Otra cosa a tener en cuenta es que deberían ser habilidades que tengan sinergia entre sí. Por ejemplo, para hacerlo simple, si estamos preparando un tanque deberían ser todas habilidades defensivas. Y además, en lo posible que se suban con los mismos atributos, así solo tenemos que buscar 2 o como mucho 3 atributos. Pero tengan en cuenta que solo podemos tener 3 habilidades del mismo atributo. Si tenemos más, a partir de la cuarta no se van a aplicar. Sobre qué habilidades son las mejores para cada mascota también es un tema muy extenso que va a ser tratado en otros videos. Hay varias formas de conseguir habilidades. Una de las mejores es dentro de la tienda de méritos, por lo cual todo el mundo debería farmear méritos todos los días, ya sea en guerra o en duelos con aliados. Como mencioné antes, también podemos conseguirlas en los obsequios. Otra forma de conseguirlas es en las recompensas de temporada, donde podemos conseguir hasta habilidades de 3 estrellas. Y la más común sería dentro del hábitat, donde podemos no solo comprar, sino también vender las habilidades que conseguimos que no nos sirven. Personalmente vendería todo lo que sea de 0 y 1 estrella porque la idea sería conseguir todo de 2 y 3 estrellas. Algo importante a tener en cuenta es que los precios fluctúan
dependiendo de los precios del día anterior. Si los jugadores compraron mucho de una habilidad, el precio sube o incluso puede ser que no se pueda comprar. De la misma manera, si no compra mucho, los precios pueden bajar. Otra forma de conseguir monedas es comprándolas en la tienda como si fuesen gemas. Pero lo bueno es que esto no es ilimitado para ballenas, sino que hay un límite de temporada. En total solo se pueden comprar 3 de 3 estrellas y 5 de 2 estrellas por temporada. Tengan en cuenta esto, que no siempre es bueno ahorrar hasta el final, porque por muchas monedas que ahorren no van a poder comprar 10 de 2 estrellas en la próxima temporada. Para aquellos que están guardando sin vender, tengan en cuenta que hay un límite de habilidades que podemos acumular. Este límite se puede expandir con estos ítems que conseguimos al liberar mascotas o comprando con gemas. Personalmente no veo motivo para meter gemas acá, súbanlo con los ítems que se consiguen gratis o simplemente vayan vendiendo todo lo que no les sirva. Si por algún motivo reciben una habilidad teniendo las habilidades llenas, esta les va a llegar por correo al sistema donde se va a guardar durante 24 horas. Esto les da tiempo para hacer espacio y poder reclamarla. Cuidado con esto, acabo de poner leer y reclamar todo y me desapareció el mail, pero no recibí las habilidades. Ya mismo lo voy a reportar. Pero tengan cuidado si hacen esto en sus casas. Para enseñarle una nueva habilidad a una mascota, simplemente vamos a entrenar habilidades y seleccionamos la habilidad que queremos. Pero es muy importante que tengan en cuenta cómo funciona esto, porque acá se viene la peor parte de todo el sistema de las mascotas. Cuando le enseñamos una habilidad a una mascota, esta va a sustituir aleatoriamente a una habilidad que sepa. Si la mascota tiene ranuras de habilidades vacías, se supone que va a priorizar esas, pero esto no es garantizado. En algunos casos puede reemplazar a las que ya estaban. Lo bueno es que, al igual que cuando regeneramos, podemos elegir desechar los resultados. Pero lo malo es que la tarjeta de habilidad aún así se pierde. O sea que, si estuvieron ahorrando durante meses para comprar una tarjeta y les sale mal la jugada, pueden perder esa habilidad u otra que les interesaba. Sinceramente hay muchas quejas en la comunidad sobre esto y la mayoría consideramos que deberían hacer algún cambio en este sistema. En la última actualización agregaron muchas formas de conseguir habilidades, por lo cual esto es un poco menos grave que las primeras semanas, pero aún así es una penalización bastante grave. Personalmente yo pienso esperar un tiempo para enseñarles nuevas habilidades a mis mascotas por si llega a haber algún cambio positivo, aunque no hay absolutamente ningún anuncio oficial de que lo vayan a hacer. Por último, otras dos cosas a tener en cuenta son que si una mascota tiene 2 veces la misma habilidad, solo va a tener efecto la de mayor nivel y que las mascotas solo pueden tener hasta 3 habilidades del mismo tipo. Pueden tener más, pero solo van a tener efecto 3 de ellas. Por cierto, si están viendo este video meses después de que lo haya subido, les recomiendo que lean los comentarios por si hubo cambios con respecto a esto o a otras cosas de las que haya dicho en el video. Las mascotas son bastante nuevas y todavía puede llegar a haber muchos cambios. Ahora sí, con eso creo que cubrí todo sobre las mascotas. Coméntenme por favor si prefieren estos videos largos y completos o si preferirían que divida las guías en varias partes. Si me olvidé algo o si agregaron algo que no entró en el video, déjenmelo también en los comentarios por favor, y como siempre, cualquier sugerencia es siempre bienvenida. Ahora sí, espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.